les bendiga. ¿Cómo han estado? Hermosa mañana, ¿verdad? El agüita necesaria de vez en cuando. Cayó bien, una noche fresca. Y hoy es un día de bendición. Vamos a iniciar la semana colocando delante de Dios este día y la semana que viene. Y yo les invito a que ahí donde está usted me acompañe en una pequeña oración, una corta oración, pero efectiva oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos das esa oportunidad, siempre lo digo, Señor, es una oportunidad más que nos das de vivir, Señor, de respirar, de ver este maravilloso día, de encontrarnos con estas personas, Señor, que se congregan con nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias por el privilegio de compartir con ellos. Gracias, Padre Celestial, por lo que va a suceder el día de hoy, por esta palabra. Gracias por las enseñanzas, la alabanza, por este culto maravilloso que te estamos dando, Dios, el día de hoy. Y gracias por esta semana, Señor, que colocamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros todos los días en nuestra vida, Señor, así como lo has prometido en tu palabra, Señor, que estarías con nosotros aún hasta el fin del mundo, Dios. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles hoy de una persona maravillosa que transformó nuestras vidas, que hizo un sacrificio inmenso por usted y por mí, de Jesús. Pero quiero hablar de Jesús más por su parte humana, como hombre, porque a veces nos cuesta entender, comprender, asimilar que todo lo que Jesús hizo en sus 33 años que habitó en la tierra, lo hizo como hombre. Nosotros a veces pensamos que Jesús, cuando oraba por los enfermos y se sanaban, es que porque Él era Dios. Él hacía tal cosa, no, pues que es que era Dios. Claro, ¿cómo no lo iba a hacer? Él era obediente, pues es que era Dios. ¿Cómo no iba a ser obediente? ¿Cómo no iba a entender todas esas cosas siendo Dios? Pues yo quiero decirle que todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre. Dice la palabra en Hebreos 5:8, que lo tengo aquí. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió ¿a qué? A obedecer. O sea, aunque él era hijo, aunque él era Dios, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que no estimó su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios, se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tomó en ningún momento su condición de Dios, ni se aferró a ella para hacer la obra que hizo, sino que él aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que Jesús, como todos nosotros, con las limitaciones que usted y yo tenemos, nació de una mujer, fue concebido por el Espíritu Santo. Una vez que nació, también se hacía en los pañales. Tuvo que aprender a ir al baño, tuvo que aprender a hablar. Él tuvo que aprender a decir sus primeras palabras. Él tuvo que aprender a leer la palabra de Dios. No era que el conocimiento le llegó porque Él era Dios. Él tuvo que aprender a leer la palabra de Dios. Tuvo que ir al templo y aprender a orar. Y empezó a hacerlo. A medida que iba creciendo, el Padre, Dios, le iba revelando qué era su vida, quién era y a qué había venido. La Biblia nos revela o nos muestra en los evangelios, cuando tenía aproximadamente 12 años, que sucedió algo con sus padres. ¿Y qué les dijo a sus padres? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya le estaba revelando lo que iba a hacer. Ya le estaba mostrando para qué había nacido. Pero aún no estaba listo. De allí pasaron casi 18 años para que empezara su ministerio. Estaba en un proceso. Aquí dice que él aprendió.
fue perfeccionado. Él tuvo que aprender a orar. Dice la Biblia que también no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, lo dice en Hebreos 4:15. Sino que fue uno que fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. O sea que a él le costaba orar. Él tuvo que aprender a orar. No era que él, como era Dios, entraba al aposento, se abrían los cielos y hablaba cara a cara a Dios y pasaban horas y era lo mismo. No, él tuvo que aprender a orar. Y me atrevo a decir que en muchas ocasiones tal vez no sintió deseo de orar. En muchas ocasiones no sintió el deseo de hacer a las cosas, de ir a la iglesia, ir al templo, en su adolescencia, tal vez en su niñez. En ese aprendizaje tuvo que aprender a ser obediente y tuvo que aprender a orar para llegar a ser el hombre de oración que fue. Dios le iba revelando, le iba mostrando lo que iba a hacer y él fue entendiendo el compromiso que tenía, la misión tan grande que tenía. Y a medida que iba entendiendo eso, sentía la necesidad de acercarse y aferrarse más a Dios, porque entendía lo que tenía que hacer era muy fuerte, era muy grande. La cúspide de esa oración y de las oraciones que hizo Jesús, lo vemos en Getsemaní, esa oración de angustia. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy a Jesús como hombre. Y eso a mí me anima. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que Jesús era como yo. Jesús sentía lo que yo sentía. Y tal vez en muchas ocasiones ha sentido lo que yo siento. Y en muchas de esas ocasiones me ha ayudado y me ha levantado. Y si yo entiendo que Él era como yo, puedo también entender que yo puedo ser como Él. Porque si Él lo hizo, y Él lo dice en su palabra, es porque yo puedo llegar a ser como Él era. Es más, Él dice que cosas mayores que las que Él hizo podemos hacer porque Él va al Padre, Él fue al Padre y nos envió a su Espíritu, el Consolador, el cual nos enseña y nos muestra todas las cosas. Entonces, no hay limitaciones, no hay excusas, podemos llegar a hacerlo porque Jesús lo hizo. Jesús fue un hombre de oración y lo hizo en su condición de hombre. Entendía que si quería llevar a cabo la misión para lo cual fue enviado, debía dedicar mucho tiempo a la oración. Si queremos ser exitosos en nuestra vida, ya sea en nuestra vida ministerial, en nuestro servicio a Dios, si queremos ser exitosos en nuestros emprendimientos, en nuestro trabajo, en lo que nosotros hagamos, debemos entender que debemos dedicar tiempo a la oración. Y eso es lo que nos enseña Dios en su palabra. Jesús siempre tenía tiempo para orar, no porque tenía pocas cosas que hacer, sino a pesar de tener muchas cosas que hacer, Jesús siempre tenía tiempo para orar. Si usted ve en los evangelios, Él siempre sacaba tiempo para orar. Y no porque no tuviera nada que hacer o poco que hacer, tenía mucho que hacer. Incluso en su ministerio le tocaba recurrir a horarios como la madrugada, como la noche, para poder separar ese tiempo de oración con el Padre, porque las multitudes lo seguían, a donde Él iba, no le daban espacio, no le daban tiempo, sanaba enfermos, liberaba demonios, y la gente quería siempre estar con Él, y Él siempre apartaba esos momentos para orar con el Padre. Entre más ocupaciones tengamos, más debe ser nuestro tiempo de oración con Dios. Si nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana, si nos tenemos que levantar a las 5, debemos cuadrar nuestro tiempo para que haya esa oración en nuestra vida. Las situaciones en las que Jesús oraba, y es lo que quiero mostrarles el día de hoy, fueron muchas. Hoy tengo 8 momentos de oración de Jesús. Y la primera es que Él oraba para tomar decisiones importantes. Lucas 6, versículo 12. Quiero que lo lean conmigo.
Lucas capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Una de las decisiones más importantes de Jesús era escoger sus 12 apóstoles. Y él sabía, no era que él ya entendía o conocía cuáles eran las personas que iba a escoger, no, él tuvo que entrar en oración, él tuvo que pedirle al Padre revelación, él tuvo que pasar toda la noche en oración para que le mostrara cuáles eran esos discípulos con los cuales iba a llevar su ministerio, les iba a transmitir todo lo que él les iba a enseñar para luego lograr lo que ha logrado hasta hoy, que es estar usted aquí y estar yo acá. Todo lo hizo y, y dedicó una noche pidiéndole a Dios esa revelación y orándole a Dios para que le mostrara cuáles eran sus discípulos. En el momento de tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Qué tiempo dedicamos a la oración? ¿O simplemente tomamos la decisión y luego le decimos a Dios que bendiga esa decisión? Muchas veces hacemos eso, ¿verdad? ¿O realmente pasamos el tiempo necesario para que Dios nos muestre qué decisión tomar? Decisiones importantes. Digo decisiones importantes porque hay muchas decisiones que podemos tomar y no son tan trascendentales en nuestra vida, pero una cosa de estas sí era importante. Entonces, Jesús lo hacía, yo lo debo hacer. Amén. Otro momento de oración de Jesús está en Marcos capítulo 1:35 y dice de la siguiente manera. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Ahí vemos que Jesús tenía que a veces sacar momentos para orar, tenía que apartarse porque necesitaba pasar tiempo con Dios. Y eso hacía que su ministerio se fuera efectivo. Él sabía que si no oraba, que si no pasaba tiempo con Dios, lo que iba a hacer no iba a ser tan efectivo. Si vamos a trabajar para Dios, si vamos a hacer algo para Dios, si vamos a evangelizar, por ejemplo, en el parque, si vamos, todo lo que vayamos a hacer para Dios, en la obra de Dios, debe ir acompañada de oración. Porque necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos que sea Dios quien haga la obra y no lo que nosotros tal vez hemos aprendido, lo que sabemos, lo que conocemos, porque a veces nos valemos de las habilidades que tenemos y no del respaldo de Dios. ¿Y qué pasaba cuando Jesús oraba? Dice más adelante en el versículo 38 y 39. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también puedo predicar. Para eso he venido. Y dice que así que recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas. ¿Y qué hacía? Expulsando los demonios. Ustedes se acuerdan en una ocasión que un hombre fue con, creo que era con su hijo que era lunático, porque los discípulos no habían podido echar fuera ese demonio. Resulta que fueron, le dijeron, mira, este es mi hijo. Tus discípulos oraron por él, pero no han podido, no pudieron echar fuera ese demonio. Jesús dijo, esta generación incrédula, y reprendió ese demonio y ese demonio se fue. Y luego sus discípulos le preguntaron, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Es que esta generación no sale sino con oración y ayuno. O sea que este tipo de demonios solo salen con una vida de oración. No es una oración, una vida de oración. Una vida dedicada a la oración. Un tiempo de oración antes de la hora, antes de lo que nosotros vayamos a hacer, el tiempo de oración. El respaldo de Dios. Y eso era lo que buscaba Jesús siempre en su ministerio, el respaldo de Dios.
Si Dios estaba con él, si el Espíritu Santo obraba, si él pasaba el tiempo de oración, iban a suceder cosas maravillosas. De hecho, sucedieron cosas maravillosas. El otro punto, que él oraba por los alimentos. Él siempre oraba por los alimentos. Él siempre bendecía los alimentos. Dice la Biblia que aun cuando comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Pero cuando oramos por los alimentos, cuando estamos conscientes de que debemos bendecir lo que comemos. Yo he trabajado en empresas de alimentos. Ahora trabajo en una empresa comercializadora de productos químicos. Y uno entiende todo lo que hoy en día comemos, en todos los ámbitos, en todo lo que nosotros nos ofrecen hoy en día, comemos cantidades de cosas que a veces ni conocemos, ni sabemos. Aditivos, conservantes, químicos, todas las cosas para poder llevar a su mesa ese alimento. Debemos orar por nuestros alimentos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude y que esos alimentos nos caigan bien. Una de las quejas que uno escucha constantemente es: me prohibieron esto, me prohibieron aquello, se me subió esto, estoy sufriendo de esto. Y la mayoría de las cosas que sufrimos o que sufren las personas es por lo que comemos. Porque lamentablemente en la industrialización de los alimentos nos están dando eso. Pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que si oramos por esos alimentos, Dios obra y puede hacer un milagro y hacer que esos alimentos nos nutran y no nos hagan daño. Otra de las situaciones en las que Jesús oraba, y lo vemos en el capítulo de Juan, capítulo 17 de Juan, desde el versículo 1 en adelante. Esta oración, una de las oraciones más hermosas que encontramos en la Biblia, cuando Jesús ora, y quedó registrada en el capítulo 17 de Juan. Del versículo 1 al 5, primero Jesús ora por él. Pero vamos a ver esta oración. ¿Cómo fue esa oración de Jesús por él? Jesús inicia diciendo de esta manera: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Si vemos el enfoque que le da Jesús a esta oración, aunque está orando por él, está involucrado todos nosotros. Porque no era una oración egoísta, no era aquella oración donde dice: bendíceme, Señor, provéeme, necesito esto, necesito aquello, ayúdame, Señor, necesito, deme. No era esa clase de oración. Era una oración de pedida que se glorificara en Él para que esa gloria fuera derramada sobre las demás personas. Ya llegaba su hora, ya iba nuevamente a estar con el Padre, pero estaba pidiendo de que se glorificara en aquellos a los cuales le había predicado, les había enseñado, a que su ministerio terminara de la mejor manera, de la mejor forma, al llegar a la cúspide, a lo más importante, que era llegar a la cruz, a morir. Él estaba orando, pero pensando en los demás. Orando por mí, pero pensando en los demás. Una oración egoísta, ¿verdad? No es muy parecida a oraciones que a veces nosotros hacemos, donde solamente pensamos en mí, en mi necesidad, en lo que yo necesito. No, en lo que Dios pueda darme a mí para bendecir a otros. La segunda parte de esta oración dice que
Él ora por sus discípulos. Versículos 6 al 19. Dice así: a los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me lo diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora sabes que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me has enviado. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Yo no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos estarán todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno y lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermosa oración. Él oró por sus discípulos, y me llama mucho la atención cuando dice: ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Yo le doy gracias a Dios porque en mis primeros meses, días como cristiano, tuve a dos personas, a Luis Sánchez, ustedes lo conocieron, que nunca me dijeron nada que no fuera real. Nunca me dijeron: la vida cristiana es color de rosa. Usted no va a tener más sufrimientos, usted no va a tener necesidades, usted va a vivir de gloria en gloria, usted va a tener bendición tras bendición. No. Siempre fueron claros conmigo. Siempre me dijeron: la vida cristiana es difícil, pero es hermosa. Hay momentos duros, pero agarrados de la mano de Dios podemos seguir adelante. La vida cristiana es lo mejor que le puede haber pasado en la vida, pero no va a ser fácil. No es un camino fácil. Jesús lo dijo: no va a ser fácil. En el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Y aquí Jesús entiende que lo que van a enfrentar sus discípulos no va a ser nada fácil, y no fue fácil para ellos. Pero Jesús ora por ellos, así como nosotros debemos orar por aquellas personas que Dios nos da. Aquellos discípulos que podemos tener, aquellas personas que estamos formando, debemos orar constantemente por ellas. Un ejemplo nos lo da el apóstol Pablo. Pablo constantemente oraba por aquellas personas que él había enseñado, que había instruido, que había formado. En sus cartas vemos oraciones constantes, y en su vida constantemente oraba por ellos. No dejaba de orar, y se sentía como si fueran sus hijos. Y eso es algo que debemos nosotros aprenderle a Jesús, a orar por aquellas personas a las cuales nosotros discipulamos, a las cuales enseñamos, a las cuales han pasado por nuestra vida. Tal vez hoy no los vemos, no están en este lugar, pero Dios nos los puede traer a la memoria, y debemos orar por ellos. Y la tercera parte que veo en esta oración, desde el versículo 20 al 25, es algo que a mí me impacta y me parece hermosísimo. Jesús oró por mí. Jesús oró por mí. Jesús oró por usted. Dice el versículo 20: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti,
Permíteme que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde vamos a estar? Donde Jesús está, vamos a estar nosotros. Y eso es lo que está pidiendo Jesús, que donde nosotros estemos con Él. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me has enviado. ¿Cuántos reconocemos que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. Y Él oró por mí. Él está pidiendo por mí y por usted. Debemos pedir por todas las personas que nos han dado, pero también por las personas que han de venir. Porque hoy estamos aquí, este grupo. Puede ser que Jesús venga pronto, puede ser que se demore un poco más, pero la iglesia continúa. Si la obra es de Dios, no hay quien le haga frente. Esa iglesia va a seguir, va a continuar, cualquiera sea la circunstancia. Y es nuestro deber también orar por aquellas personas que aún no han venido, pero que van a venir. Amén. Tengo como el séptimo punto, que es la oración en angustia. La oración en Getsemaní. Una de las oraciones más impactantes de la Biblia que Jesús hizo. Está en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Pero yo hice subpuntos, 4 subpuntos. Y el primero es el siguiente. En el versículo 39 de Lucas 22, vamos a ver algo muy importante. La oración de Getsemaní empieza de esta manera. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Quiero enfatizar en algo. Jesús salió de la ciudad y, ¿como de qué? De costumbre. ¿Cuántos hemos orado en angustia, en necesidad? Una necesidad premiante. Parece ser que en la angustia es donde más tenemos la necesidad de orar, ¿cierto? Más tenemos ese ímpetu para orar, ese deseo de orar. Pero ahí enfatiza algo, y es que Jesús no lo hacía por la angustia, era su costumbre. Fue un hábito que creó desde niño, desde su infancia. Todos los días, todo el tiempo, oraba y buscaba cada día más de Dios. Y ahora en el momento de angustia con más razón. No era que porque llegó el momento más difícil ahí sí se acordó de orar, no. No es lo que debemos hacer nosotros. Acordarnos de Dios cuando las cosas están mal. Buscar de Dios cuando la situación está apretada, está difícil, cuando ya no hay más salida. No, debemos hacerlo como un hábito. Tomarlo como algo, una costumbre. Buscar de Dios en el momento bueno, buscar de Dios en el momento estable, buscar de Dios en el momento malo. Pero siempre hacerlo. No solamente cuando estén angustiados. Y si lo hemos hecho, y si usted lo ha hecho, si yo lo he hecho, recapacitemos en eso y pensemos en lo que Jesús hacía. Tomémoslo como un hábito. Empecemos a ejercitarlo. No es fácil, a veces no queremos hacerlo, el cuerpo se niega, pero Jesús lo hizo en condición de hombre, yo lo puedo hacer. Y más si Él está con el Padre y envió su Espíritu.
Si yo le pido a Dios que me ayude, si yo pido a Dios que me fortalezca, que me anime, que me lleve, que me dé la fortaleza para hacerlo, lo puedo hacer. De hecho, más de uno hemos experimentado situaciones donde no hemos querido hacer algo, pero lo hacemos y Dios se glorifica. Las bendiciones más grandes que he recibido de parte de Dios en un culto ha sido las veces que no he querido venir, pero he venido. Y he experimentado situaciones en las que Dios me habla más fuerte y más claro y toca mi corazón de mejor forma en las situaciones cuando yo no he querido venir, pero tomo la decisión de venir. Es porque Dios tiene algo para mí en ese momento. En el versículo 41 dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Hace cuánto que no nos humillamos delante de Dios? Bueno, no levante la mano, no es necesario. Pero ¿hace cuánto que no nos humillamos delante de Dios? Y es necesario humillarse delante de Dios. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Pero no el que se humilla a cualquiera, el que se humilla delante de Dios. El que se arrodilla y se postra delante de Dios y reconoce la necesidad que tiene de Dios. Esa necesidad premiante de Dios. Cuando ya decimos, en mis fuerzas no puedo, no, esta necesidad, este problema, me rindo, Señor, ayúdame, porque realmente no puedo. Y me humillo delante de ti porque reconozco que te necesito, Señor. Jesús en ese momento se humilló delante del Padre, se arrodilló, se postró. Es necesario también en nuestra oración aprender a humillarnos delante de Él. Otro punto en esa oración de Getsemaní es el versículo 42. Y Jesús dice: Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús doblegó su voluntad. Doblegó su voluntad. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Doblegar nuestra voluntad a Dios. ¿Cuántos pueden decir con certeza: he doblegado mi voluntad y se hace la voluntad de Dios por encima de todo en mi vida? Difícil, ¿verdad? Pero eso solamente se logra, ¿cómo? En oración. Constante oración. Constante búsqueda de Dios. Humillándose delante de Dios. Doblegando la carne y la voluntad nuestra y colocando por encima la voluntad de Dios. Por eso le recalco tanto que todo eso lo hizo Jesús como hombre. Y no lo hizo en la cruz, no lo hizo terminando su ministerio, lo hizo desde que comenzó su vida, desde niño, adolescente, desde antes de empezar su ministerio, él estaba doblegando su voluntad a Dios. Por eso él entendía lo importante que era orar. Sin la oración no se puede hacer eso, no se puede doblegar la voluntad. No se puede humillar delante de Dios. No se puede permitir de que Dios obre su voluntad en nuestra vida. Sin oración es imposible. Jesús lo entendía. Por eso él oraba y constantemente oraba y siempre apartaba tiempo para la oración. Siempre buscaba, aunque estuviera apretujado en la agenda, él buscaba su tiempo de oración porque él sabía que sin la oración no podía haber logrado lo que logró. La obra en la cruz no hubiese sido posible sin la oración. Y él lo entendió. Y en el versículo 44 dice lo siguiente: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Eso es una angustia extrema la que sintió Jesús. Y en el momento de angustia, en el momento de necesidad, muchos toman la decisión de apartarse de Dios.
Muchos toman la decisión de alejarse de Dios. Cuando usted tenga un momento difícil en su vida, acérquese más a Dios, porque a veces Dios usa esos momentos para que usted precisamente se acerque a Él. Porque resulta que a veces en los momentos bonitos, hermosos, de abundancia, se nos olvida de que debemos buscar a Dios. Y Jesús nos enseña que en el momento de angustia más apremiante hizo la oración más fuerte y más fervorosa en su vida. De todas las oraciones que había hecho en su vida, fue la más impactante porque era tal la angustia, dice allí, que hasta gotas de sudor, de sangre, salían de su frente. Porque él entendía lo que iba a vivir, lo que iba a pasar, lo que iba a llevar. El hecho de que iba a ser separado del Padre por el pecado tuyo, el mío, el de las multitudes. Por todo lo que iba a vivir y esa angustia que sentía, él se aferraba y se aferró a Dios. Y el último punto que quiero tratar, y no menos importante, y quiero hacer un énfasis especial, es el último, el 8. Él oraba en el templo. Desde pequeño, Jesús empezó a ir a la sinagoga, empezó a buscar de Dios y a orar en el templo. Es necesario que aprendamos y busquemos la oración en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús, hablando de Jesús, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. ¿Se acuerdan la lectura que hizo? Sigamos leyendo. Y la entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Dice que fue a Nazaret donde había criado y un sábado entró en la sinagoga. Era su costumbre. Desde pequeño iba al templo, desde pequeño iba a la iglesia. Así que si usted de pronto tiene la idea de que no es necesario congregarse, está equivocado. Jesús se congregaba, no dejaba de congregarse, buscaba congregarse. No era que ese momento se le ocurrió leer, él ya lo hacía. A él no era la primera vez que leía. No había llegado su tiempo donde iniciaba su ministerio, pero durante el tiempo antes de empezar su ministerio, él iba a la iglesia, él aprendía, él estaba en ese proceso de aprendizaje y buscando de Dios. Entonces, yo los animo a que oremos en nuestra iglesia. Buscamos en nuestra iglesia ser una iglesia de oración, porque hemos entendido, y sé que el pastor, Dios le ha inquietado y le ha colocado en su corazón, que debemos dedicar más tiempo a la oración. Debemos ser una iglesia de oración. Estamos invitándolos los martes para que vengan a orar. No es simplemente una reunión de unos pocos, es una reunión para todos, para que busquemos a Dios en oración. Necesitamos ser una iglesia de oración, porque si entendemos que si somos una iglesia de oración, buscamos la voluntad de Dios, entregamos nuestra vida al Señor, doblegamos nuestra voluntad a Dios, Dios va a orar y va a hacer cosas grandes y maravillosas en este lugar. Y todos esos proyectos, todos esos sueños, todas esas cosas que Dios ha hablado a nuestro corazón, a nuestra iglesia, se van a llevar a cabo y se van a hacer realidad. Yo los invito los martes para que oremos. Y en esta mañana, yo los invito ahí para que me acompañen en una oración conforme a lo que hemos visto, hemos leído y hemos aprendido el día de hoy.